A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por estar con nosotros en un encuentro con la ciencia. Estamos con el doctor Nicanor Leonov, que, bueno, él nació en Ucrania, estuvo en Estados Unidos y hoy está en Perú. Es psicólogo que puede evaluar personalidades para empresas. Pertenece a una empresa, él nos va a explicar de qué se trata. Está en Perú justamente por razones laborales. Y la pregunta que quisiéramos hacerle, primero, bienvenido al programa. Muchas gracias, Modesto, un gusto estar aquí. Dime una cosa, ¿y cómo te mueves tanto de Ucrania? Mira, la y verdad, hablas un argentino además. Sí, mira, la verdad mis orígenes de Ucrania son mucho más lejanos. Bueno. Te cuento, yo nací en Argentina, me imagino, pero desde muy pequeño viví en Israel, la verdad, toda mi vida en Israel. Y efectivamente, como mencionaste, represento aquí en el país una empresa israelí, una empresa Damilo, que es una empresa que, como bien mencionaste, se enfoca en lo que es el desarrollo de herramientas de evaluación. O sea, toda organización, lógicamente, quiere conocer muy bien a sus personas, entendiendo el impacto que tiene el factor humano en la empresa. Y nosotros les ayudamos desarrollando herramientas a la medida para identificar diferentes factores críticos, entre ellos el tema de la integridad, el compromiso, la lealtad de la persona. Bueno, obviamente nosotros acá en este programa siempre señalamos que el éxito de cualquier empresa depende casi 100% del personal, absolutamente, de la gente, totalmente, del conocimiento, porque hoy estamos incluso en la sociedad del conocimiento. Y es un gran problema. Nosotros pensamos que muchas empresas tienen empleados que están allí solamente para ganar su platita a fin de mes y hacen el mínimo esfuerzo. Es decir, la gran cantidad de personal, la mayor cantidad, no tiene placer por lo que hace, sino va por la plata. ¿Me equivoco? No, lamentablemente es la verdad. O sea, hay demasiadas personas que sus tendencias, sus valores básicos no son valores realmente de un compromiso. O sea, no buscan el ser parte de una organización, no buscan el antes llegar al máximo de su potencial, de su desempeño. Y esas personas, como me mencionas, hacen lo mínimo. Ahora, que hagan lo mínimo es relativamente bueno. Hay personas que ni eso hacen. Esperan la hora de salida, ¿no? O sea, nuestra principal preocupación realmente son las personas que pueden llegar hasta causar daños a las empresas. O sea, algunos hacen sabotaje, ¿no? Sabotajes, robos, fraudes, ¿sabes? Lamentablemente son demasiados los casos en los que las personas encuentran oportunidades en las organizaciones para ganar algo, aún causando daño a la empresa. Y en eso principalmente nos enfocamos. Mira, yo te cuento mi historia personal, sí, y lo hago simplemente para dar un poco de dirección a lo que estamos conversando. Cuando yo era joven, hace mucho tiempo, mis familiares pues estudiaban, querían progresar, querían conocer la ciencia, la ingeniería. Fui el primero de mi familia en ingresar a la universidad y teníamos este interés por la ciencia y queríamos ser científicos aunque no se ganara plata. Uh-huh. Muy bien. La generación de mis hijos, bueno, querían ser ingenieros porque ahí de repente hay más plata, ¿no? Pero mis sobrinos nietos, peruanos, quieren ser policías. Muy bien. ¿Por qué razón? Porque nuestros presidentes, nuestros gobernantes señalan que el principal problema del Perú en este momento es la seguridad pública, la delincuencia, y que por lo tanto hay que pagarle al policía 3 veces más que al joven doctorado y postdoctorado que está viniendo del extranjero al Perú. Entonces ellos se burlan de mí, dicen, oye tío abuelo, usted estudia tantas cosas y gana, si viniera en este momento, menos que estoy en ley anterior, estaría ganando 1.500 soles y yo, si fuera policía, gano 4.000 y con pensión eterna cuando me jubile. No sé cómo usted ha escogido esa carrera. O sea, que hay demasiada concentración
a la plata, Así cualquiera que sea su actividad. E incluso, entre paréntesis, y eso obviamente es solamente lo que he escuchado, es que muchos de ellos trabajan por la coima que reciben cuando paran a los ómnibus, automóviles, e incluso, y esto realmente es pura especulación, no me quiero comprometer, no hace que la policía me enjuicie, hay ciertos superiores que les exigen a sus policías que les traigan algo. ¿Esto es así en los países o es una cosa rara? Mira, yo creo que, o sea, sin conocer lógicamente suficiente de la política y la realidad del país en esos aspectos, yo creo que la policía puede ser un ejemplo. La realidad es que en toda organización, en todo campo, en toda organización, en todo el mundo, lamentablemente, las personas, yo siempre digo, el mundo se puede dividir, para simplificar un poco, dos tipos de personas. Gente buena, gente mala. Como el oeste. Así de simple. La gente mala, nosotros nos referimos a los casos extremos. A personas que realmente tienen valores problemáticos en contra de lo que es su entorno, su cultura. Personas que buscan aprovecharse de cosas aún causando daños. Personas que muestran patrones de conductas problemáticos. Y son personas que, relativamente, entre comillas, es simple identificar. Es el primer reto que organizaciones tienen. Justamente ese es tu trabajo. Es el primer reto, así es. El identificar y el filtrar personas que realmente vienen con cierta intención de causar daños. Pero el principal reto es asegurarnos de que la gente buena, que es la mayoría, se mantenga buena. Porque la gente buena no siempre en sus conductas... Aquí me dicen, tengo un sobrino que me dice, es el mundo, la ley del vivo. Así es. Así es, lo que pasa muchas veces en organizaciones justamente, entra una persona, puede ser una persona honesta, con buenos valores de su casa, pero se contamina, o por su entorno, manzana o por podrida, ¿no? Exactamente, así es como se dice. Ve a los otros, ciertas influencias, entra en ciertos problemas, y aún la persona honesta termina causando ciertos problemas. Entonces ahí viene el segundo reto de las organizaciones, que es estar atento a su propio personal, a su propia gente, para identificar esas alertas, para ayudarles a mantenerse en el camino correcto y evitar que la persona se vaya por el mal camino. Y ahí también, lógicamente, nosotros podemos hacer. Pero eso también, obviamente, depende de los dirigentes, porque si yo observo que los presidentes de la República, en Perú, por ejemplo, todos están enjuiciados y después de largos procesos, menos mal, para ellos, no sé si para el Perú, resultan ser inocentes. Sí. O sea, es bueno, obviamente es bueno que sean inocentes, ¿no es cierto? Pero es una constante, salvo Fujimori, que ya metió la pata demasiado. y entonces la gente dice, caray, si ellos son así, si el diputado, el congresista es así, y que nos exijan a nosotros, o sea, el ejemplo del padre es fundamental, ¿no? Es un punto muy importante, es el tema de la autojustificación. Siempre se habla de que para que una persona llegue a cometer un delito, una mala conducta, son 3 los factores que deben estar involucrados. El primero, lógicamente, es la necesidad, lo que lo motiva, que puede ser una necesidad real, el que necesita urgente plata, pero puede ser una necesidad psicológica, el que quiere tener más simplemente. Luego está la oportunidad, o sea, quien va a buscar y ver, por ejemplo, no sé, el que trabaja en una empresa y encuentra ciertas cosas si que ponen al gato en el despensero. Exactamente. Y el tercer factor, y el más importante, es la autojustificación. Por ejemplo, la persona que se va a decir a sí mismo, los políticos lo hacen, mi jefe lo hace, no me pagan suficiente, etcétera, etcétera, es la persona que probablemente va a terminar cometiendo esas conductas y ni siquiera se va a sentir culpable, porque va a sentir que se merece. Es la regla. Exactamente. Mientras que otras personas van a decir, no, quizás ellos lo hacen, pero a mí me educaron de otra manera, yo sé que eso está mal, y por eso va a tener esos frenos internos que le van a decir. Internos. Así es. Ahora bien, el otro tema, siempre mirando a los dirigentes, hay veces los dirigentes designan personal de confianza, no necesariamente como premio al rendimiento, a la meritocracia, ¿no? Lo hacen de una manera arbitraria y eso también es un mal ejemplo para los que le siguen, los que trabajan para ellos. Te nombran a ti un jefe, un enfermero, digamos, tú siendo doctor en psicología, tú dices, ¿qué es esto? Este pata no sabe nada y es mi jefe. Así es. Y eso genera
una desconfianza y la indisciplina de repente. Así es, yo creo que eso afecta en varios niveles. Uno, como bien mencionas, la imagen, o sea, como otras personas lo ven y sienten una cierta injusticia que de vuelta se relaciona al factor de la autojustificación después. Pero luego está realmente el tema de los resultados. O sea, nosotros siempre decimos que para que una persona llegue a ser realmente exitoso, tanto para él como para la organización, también aquí son 3 factores diferentes que deben cumplirse. O sea, el primero, tiene que poder cumplir con las tareas. O sea, como bien mencionaste, si yo soy psicólogo, probablemente van a haber muchas tareas que no puedo hacer. Entonces hay que ver que la persona tiene realmente las habilidades. Luego, es importante ver que la persona se va a sentir satisfecha en su trabajo. Sabemos que un colaborador, un trabajador que no está satisfecho, está frustrado, no va a dar un buen resultado. Entonces, eso es más relacionado a sus tendencias, sus intereses y demás. Y el tercero es el tema del compromiso, que la persona se pueda sentir realmente parte de la organización, se pueda crear ese sentido de lealtad, de obligación mutua, y eso tiene ambos lados, o sea, viene de la persona, del colaborador, y sin duda de su jefe, sus gerentes, sus responsables y la misma organización. Entonces son muchos los factores realmente que deben tomarse en cuenta para que la persona primero se mantenga en el camino correcto, o sea, no cause esos daños que mencionaba, esas malas conductas, pero también pueda llegar a mostrar un buen desempeño y ayudar a la organización a ser exitosa. Hay personas que tienen cierta responsabilidad y contratan un entrenador personal. En inglés dicen algo así como coach. ¿no? Así es. Mira, yo creo que para portarme bien, que me vaya bien el trabajo, voy a buscar mi entrenador personal para que... ¿Y eso funciona? Yo creo que puede funcionar muy bien esas cosas siempre y cuando los objetivos están claros. O sea, si yo quiero que me mejoren como persona, porque como persona tengo mis problemas, probablemente necesito mucho más que un coach. Pero si realmente lo que necesito son herramientas prácticas para mí como persona o para mi organización, sin duda asistencia o consultoría o asesoría profesional puede ayudar. Yo creo que lo más importante, como en muchas cosas, es tener muy claros los objetivos, definirlos juntos, definir un plan de trabajo, porque si no, o sea, ahí quizás viene la gran diferencia entre lo que es el coaching, la asesoría profesional y la psicología clínica, la terapia. Porque la psicología clínica habla de un mundo mucho más subjetivo, más personal, el enfoque de mi propia experiencia, cómo me siento y demás. Mientras que cuando hablamos de un entorno más profesional de labor, o sea, de organización y demás, ahí no, ahí tenemos que aterrizarlo a un mundo mucho más concreto, de funciones, de objetivos y de procesos de trabajo. Es interesante porque nosotros tenemos una pariente que trabaja justamente asesorando a las personas para tener un mejor rendimiento personal. O sea que ustedes los psicólogos están en todos lados. Mira, en todo lado que hay personas, la psicología está ahí. Al final, donde hay mentes. Donde hay mentes hay psicólogos, sin duda. Lo importante realmente es entender cuál es la responsabilidad del psicólogo y cuál es la responsabilidad de la misma persona. O sea, a veces se puede cometer ese error de depender demasiado del psicólogo. No solo en entorno clínico, también en entorno laboral. O sea, el depender demasiado en herramientas, en terceros. Todo empieza por asumir la responsabilidad propia, sin duda. Mira, hacemos una pausa y regresamos para seguir conversando sobre este interesantísimo tema. Gracias, amigos, por seguir con nosotros. Estamos con Nicanor Leonov, de la empresa Dan Milo, empresa israelita. Así es. Que se dedica a la psicología personal en las empresas. Y bueno, el tema ahora que me interesa mucho es los valores. Te cuento nuevamente una cosa. Cuando yo tenía 8 años más o menos, el profesor, el maestro, el director de la escuela a 4.000 metros sobre el nivel del mar, la Sierra Norte del Perú, lugar minero, dice: el lunes, era viernes, viene el hombre más rico del pueblo, de modo que vengan lo mejor vestido posible a ver si nos da un regalo. Llego a casa, le digo a mi abuelito: abuelo, va a venir el hombre más rico, tengo que ir bien vestido. ¿Quién es el hombre más rico?, me dice. Es el propietario de las minas. Uy, ese es el más pobre de todos. ¿Cómo ese es el que tiene más plata, abuelito? No, me dice. Rico no es el que tiene más plata. Rico es aquel que tiene más de lo que necesita. Y ese señor se comporta de una manera tal que es un verdadero necesitado.
O sea, allí obviamente me estaba menos mal, y ahora que analizo un poco mi vida, el dinero es lo que menos me jala, es porque el abuelo nos enseñó ese tema, ¿no? De que el dinero no es, el pobre no es el que tiene poca plata, sino aquel que necesita. Exactamente. ¿Tú cómo ves? Sin duda, o sea, primero de manera puntual el tema de la necesidad. Pero hablamos de una mauta descendiente de las civilizaciones pre-incas. Sí. Mira, creo el tema de la necesidad es un tema muy importante. Muchas veces se comete el error de pensar que a la persona lo motiva las necesidades materiales, o sea, las necesidades concretas. Realmente el que busca más, el que le falta, el que necesita realmente. Pero ¿qué es necesita realmente? O sea, la necesidad es una necesidad psicológica. Todo empieza de lo que uno quiere realmente. Y lo que uno quiere está relacionado a muchas cosas. Por ejemplo, de vuelta, volviendo al tema laboral, de la delincuencia laboral, como lo que nosotros manejamos, por ejemplo. Cuando una persona, un empleado que quizás gana bien, lleva muchos años en la empresa y descubren que está robando, probablemente no es porque necesitaba, porque le faltaba y demás, sino porque posiblemente él siente que se merece más, siente que no lo valora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo trabajo en una empresa, siento que me esfuerzo, que trabajo fuerte, pero no me valora, no recibo suficiente, mi autoestima va a estar muy bajo. De manera inconsciente voy a necesitar algo que mejore mi autoestima, si no me voy a sentir muy mal. Entonces, por una de las cosas, si mis valores no son los mejores, y ahora vamos a hablar de valores, lo que va a pasar es que al lograr robar algo de la empresa, me voy a sentir más fuerte que la empresa, más inteligente, más exitoso. Entonces mi autoestima va a subir, me voy a sentir mejor conmigo mismo. Entonces menos me va a importar si estoy causando daño a la empresa, menos voy a prestar atención al riesgo quizás que estoy asumiendo, que me voy a meter preso, pero me voy a sentir mejor conmigo mismo. Y eso es una motivación muy potente. Ahora, si hablamos del nivel del tema de los valores en general, también, ¿qué son los valores realmente? Yo siempre digo que los valores son de cierta manera los lentes o las gafas que una persona lleva a través de las cuales interpreta el mundo. Porque si yo interpreto el mundo de cierta manera, como consecuencia de eso me voy a comportar de cierta manera. Un ejemplo que yo uso mucho es, dos personas van por la calle y ven un tercero delante de ellos que se le cae la billetera. Uno de ellos puede ver eso y decir, pobre persona, tiene ahí todos sus documentos, su plata, sus fotos, lo que sea, voy a ir y se lo voy a dar. La otra persona, esa misma situación, lo va a ver como una oportunidad. Va a decir, qué suerte que tengo, cayó dinero del cielo, voy a tomarlo. Entonces, es una situación, dos puntos de vista diferentes y como consecuencia de eso, dos conductas diferentes. Entonces, sin duda, el tema de conocer los valores de una persona, o sea, esos valores, esos puntos de vista que trae desde su casa, es un tema muy importante para conocer a la persona y poder evaluar y estimar hasta riesgos potenciales que esa persona puede traerme. Ahora bien, vamos a tu trabajo. ¿Cómo uno puede averiguar esa estructura mental que tiene una persona para que está demandando un trabajo en una empresa? Mira, cuando hablamos del tema puntual de lo que es la integridad, la confiabilidad de una persona, son tres realmente, en todos son tres factores. Los psicólogos nos gustan los tres factores, suerte son diferentes cada vez. Pero realmente son tres las dimensiones que nosotros evaluamos para conocer esas partes de la persona. El primero que ya mencionamos son los valores, esos puntos de vista. El segundo es la personalidad. O sea, la personalidad, hay infinitas características de personalidad que arman la estructura mental de una persona, pero hay algunas características que están muy fuertemente relacionadas a estas conductas relacionadas a la delincuencia laboral. Por ejemplo, el nivel de responsabilidad de la persona, su nivel de autocontrol en la toma de decisiones y en las conductas, su nivel de conformismo, normatividad, hasta cuánto quiero y puedo adaptarme a una organización, a una cultura, a una sociedad. Y el tercer factor es la conducta, los patrones de conducta de la persona. Porque si yo un día de manera descuidada me llevo un lapicero de otra persona en la oficina y no se lo devuelvo porque me olvidé, no soy un ladrón, me puede pasar. Pero si yo todos los días me llevo lapiceros y busco los lapiceros, es un patrón de comportamiento. Es una persona que o que no entiende que está mal lo que está haciendo, o que no entiende pero simplemente no le importa. Entonces esos tres factores son los que nosotros medimos. Ya, pero ¿qué instrumento usas? Okay. ¿Cómo voy a saber si este tipo en un test le gusta robar? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Un poco para entrar en contexto, la empresa Adam Miló es una empresa que tiene casi 60 años que existe. Hoy en día es la empresa consultora más grande en Israel, casi 600 empleados. Y hace más de 10 años lo que hicimos fue desarrollar una herramienta computarizada, una prueba que se llama Prueba Veritas,
que nació de, digamos, el encuentro de dos mundos muy interesantes. Uno es el mundo de la seguridad, la investigación, los interrogatorios y demás, que lamentablemente Israel tiene mucha experiencia en esos mundos por nuestra realidad. Y otro es el mundo gigante de la psicología clínica, psicología laboral, psicometría. Y lo que nació de este encuentro fue una herramienta, que es lo que llamamos una herramienta inteligente de evaluación. Pues te imaginarás que una persona que trae ciertas tendencias problemáticas, ciertos puntos de vista problemáticos, conductas problemáticas, no va a querer compartir con nosotros esas conductas, va a querer ocultarlas, sobre todo en un proceso de selección. Claro, lógicamente. Si es un ingenio, se da cuenta cómo es la prueba y yo hago de manera que salgo un santo. Entonces lo que desarrollamos en su momento fue una herramienta que sea, entre comillas, más inteligente que la persona. O sea, que logre sobrepasar las defensas de esta persona. Como el Deep Blue. Así es. O sea, es una herramienta realmente que usa técnicas interactivas y dinámicas en base a cómo se va comportando la misma persona a lo largo de la evaluación para, al igual que lo que sería un entrevistador humano, ir llevando a la persona paso a paso hasta el punto que la persona comparte esa información de manera más o menos directa, que nos permite evaluar esas tres dimensiones que mencioné: sus valores, sus conductas y su personalidad. O sea que, digamos, es un software, una especie de experto que le llaman, basado en mucha experiencia. Así es. Mira, por decirte algo, es una prueba que la usan desde el ejército israelí, la policía israelí, muchos bancos aquí en el país también, en Latinoamérica. O sea, realmente organizaciones que entienden, por un lado, la importancia de medir estos factores y por otro lado, lo complejo que es identificar realmente lo que la persona quiere ocultar. Y ahora bien, tú estás viniendo a Perú recientemente. ¿Cuáles son tus planes aquí para que la gente Mira, te cuento, entere? nosotros en la empresa, yo tengo 10 años en la empresa, realmente fui parte del equipo que desarrolló esta herramienta, constantemente la desarrolla, y hace 1 año y medio decidimos abrir aquí en Lima nuestra oficina regional, y por eso estoy viviendo desde aquí con mi familia desde hace 1 año y medio. Porque lo que identificamos es que aquí en el país hay una gran apertura al desarrollo, a la innovación. Realmente las organizaciones buscan en qué mejorar diferentes aspectos de organizaciones. Entonces por eso decidimos abrir aquí nuestra oficina regional. Y desde aquí vemos toda Latinoamérica. En la mayoría de los países de la región tenemos representaciones, principalmente Colombia, México, Ecuador, Argentina, Chile y demás. Pero aquí, como mencionaba, aquí en Perú vemos un buen partner, no solo para lo que es, gente, vender nuestros productos, sino constantemente desarrollar nuevas herramientas, porque nuestra metodología siempre fue adaptarnos, o sea, hacer herramientas a la medida, adaptarnos a la necesidad de cada cultura, cada organización, cada persona. Y aquí tenemos muy buenos partners en esos desarrollos adicionales de herramientas según las diferentes características y necesidades que descubrimos. ¿Cuál es la manera de comunicarse contigo? ¿Un sitio web, algo? Sí, se puede encontrar, está la página web, se puede buscar en Google Adam Miló. Puedo dejar también el número de nuestra oficina, si parece, es el 422-2270. Okay, 422-2270, estamos en San Isidro, pero damos servicio a nivel nacional. Y con mucho gusto, cualquier duda, cualquier consulta que tenga una empresa, una persona sobre estos temas, con mucho gusto lo atendemos y podemos ver cómo ayudarlo. ¿Y dan servicio también de entrenador personal o no? ¿De entrenador? No, la verdad que el tema de coaching no lo manejamos aquí en Israel, sí, quien quiera viajar, con mucho gusto, y en hebreo podemos dárselo también. Aquí nos enfocamos mucho más en lo que es temas relacionados a evaluación de personal en los temas que mencionamos. Muy bien, te agradezco mucho por esta interesante entrevista. La psicología siempre es importante. Tantos problemas hay que vamos a seguir invitándote, por favor, si lo permites. Antes de terminar este blog, debemos señalar que tenemos el curso taller sobre enseñanza de las ciencias. Curso taller sobre enseñanza de las ciencias, el sábado 3 de septiembre de 3 a 7 p.m. en la Universidad Ricardo Palma. Los informes están en cienciaperú.org. cienciaperú.org. Y además también debo señalar que el Encuentro Científico Internacional tiene su revista, que es la revista científica ESI Perú. Quieren ver los últimos números publicados, ingresen a cienciaperú.org.
cienciaperú.net, cienciaperú.net. Y si quieren inscribir en el encuentro, esiperú.net. Tenemos entonces varias cosas en mente relacionadas con la ciencia, y ciencia es pues todo: física, química, biología, psicología, economía, sociología, de modo que, amigos, aquí estamos con el conocimiento de la naturaleza. Alguna vez lo dijimos, que los hijos preferidos de Dios son los científicos, porque son los que se dedican a tratar de comprender su obra. ¿Qué piensas tú? Me parece excelente, Modesto. Muy buenas palabras para el cierre. Regresamos. Muchas gracias, Modesto.